Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en un Encarretados con Yolima Vargas desde Frankfurt. Hola Yoli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Desde Frankfurt, buenas noches. Mi usuario en Twitter es @YoliGrilla y en Facebook también. Los saludo con un clima más bien frío, como es normal. Espero que ustedes tengan más calor en Bogotá hoy. Sí, hoy hay un sol bastante contento, está el sol. Y Perfecto. más o menos, más o menos. También tenemos a Diana Valencia desde Exeter, Inglaterra. Hola Diani, ¿cómo estás? Hola Lauri, ¿qué tal Yoli? Muy contenta de estar aquí nuevamente en este espacio encarretada con ustedes y con nuestro especial invitado el día de hoy para tener una charla mucho más experta informada sobre el tema que veníamos hablando en nuestro encarretados anterior. Para todos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora escuchen este podcast. Y les recuerdo que mi arroba en Twitter es el arroba Diana Rayal Pisogal, todo en mayúsculas y con V. Bueno, Diani, muchas gracias. Yo les recuerdo que mi nombre es Laura Nítola y me encuentran como Nítola LP. También les quiero recomendar que sigan a Teusa Radio en redes, en Facebook y en Instagram, y a Encarretados en Facebook, Twitter y YouTube. Pues bueno, Diana mencionaba ya que hoy estábamos muy contentas de tener a un invitado muy especial que muy amablemente aceptó venir el día de hoy a conversar con nosotras, y es Marco Fidel Vargas. Él trabaja en el CINEP, y pues buenas tardes Marco Fidel, ¿cómo está? Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí. También es un día muy asoleado y muy alegre que me permitió antes de entrar a tomarme un sancocho aquí de pescado en la esquina para gozar y sentir esta conversación bien sabrosa. Claro que sí, con hambre no funcionamos, ¿cierto? Sí. Dianita, Bueno. Dianita, cuéntanos de qué vamos a tratar el día de hoy. Danos un resumen sobre el tema a tratar, pues para los oyentes que no estén muy enterados. Bueno, en nuestro encarretados anterior hablamos sobre el anuncio de rearme que hicieron Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y otros líderes excombatientes de lo que era la guerrilla de las FARC. Hoy día se anuncian como, entre comillas, una nueva guerrilla. Seguramente entraremos a cuestionarnos un poco sobre si son o no son guerrilla, bajo la excusa de que no ha habido cumplimiento de los acuerdos. Entonces han decidido sumarse a las disidencias y, y bueno, hablamos un poco desde nuestra perspectiva como ciudadanas, porque no advertimos desde el principio a nuestros oyentes que no somos expertas en el tema, no es nuestra área de expertise. Y discutimos un poco acerca de la presentación de ellos, de la forma como se presentaron reacciones de diversas tendencias políticas del presidente, de los excombatientes que quedan encabezados por Rodrigo Londoño, quien hoy lidera el partido de la FARC. Entonces, pues bueno,
no siendo más, yo creo que ese es el tema que hoy nos recoge nuevamente, ya con mayor rigor, porque ya tenemos una persona involucrada en todo lo que ha sido pues el proceso y que conoce mucho mejor lo que han sido estos últimos desarrollos tan desafortunados. Sí, pues así es. Yo creo que tal vez lo primero que nos preguntamos como ciudadanas preocupadas con todo este proceso de paz es si se habría podido evitar, Marco, porque nosotros hemos visto que desde incluso el mismo Santos hubo una serie de incumplimientos a los acuerdos, a varios puntos. Entonces, esa es como la excusa que ellos dan. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿se habría podido evitar? ¿Qué habríamos podido hacer los ciudadanos que estamos preocupados con el proceso de paz para evitarlo? ¿Cómo haber presionado al gobierno para que cumpliera los acuerdos? Esa es como una inquietud que tenemos. Yo lo que primero quisiera decir es como ubicar un contexto de dos, o sea, cuando estábamos iniciando la conversación, poníamos una temporada de 12 años. Desde el 2012. 7 años. 7 años, 4 de negociación y 3 de implementación. Sí. Uno puede decir que los primeros 4 años de negociación son de éxito. O sea, que es un proceso exitoso en la negociación, pero todavía no sabemos si es un fracaso en la implementación. Okay. O sea, que nos movemos entre el éxito y el fracaso. Y ahí está como la gran pregunta. Lo que la sociedad colombiana vive hoy en día es un gran dilema entre si reedita la guerra o hace definitivamente un salto a la paz. Y creo que en esta coyuntura actual estamos en esos dilemas. O reeditamos la guerra y hay una posibilidad de inicio de un nuevo ciclo de violencia que está muy cerca. Pero también hay una posibilidad de que la sociedad tome conciencia y haga acciones que permitan dar ese salto a la paz, ¿sí? Y habría que ubicarnos ahí, en esa actual coyuntura. Sí, en esa disyuntiva. ¿Qué opinan, chicas? No, pues digamos que la sensación general de los colombianos en general fue pues algunos de mucho susto, de decepción, pero otros se movieron más hacia un lado de optimismo al decir que el proceso continúa y la mayor cantidad de excombatientes se mantienen en el proceso. En ese sentido, ¿cuál sería la posición de esa parte de la sociedad que realmente incluso se alegra de esta noticia? ¿Cuál es el impacto? Lo que yo me atrevería a decir en este momento es que en este dilema que estamos viviendo, la implementación del proceso está en un contexto asediado. O sea, estamos en un momento polarizado. Sí hay proceso democrático, pero también hay un riesgo de desmonte del proceso de negociación. Cuando Yolima habla de la sensación y de emociones, está hablando de ese contexto asediado. En sectores de la sociedad que les interesa deslegitimar el proceso de negociación que existe en La Habana. O sea, que hay una persistencia de un gran sector de la sociedad, me atrevería a decir un gran sector, que persiste y que en deslegitimar todo el proceso y genera emociones y de odio. Sí. O sea, que aquí hay un problema central en esta ilegitimidad, que es el problema de la emoción. Y es una emoción
en la sociedad de odio, de asco, de envidia y de descalificar a los de las FARC, descalificar todo proceso alternativo. Y este problema sí es un problema de fondo en la sociedad que nos puede llevar al fracaso. O sea, este contexto de asedio hacia el éxito de la negociación nos está colocando en un momento de gran crisis. Sí, claramente, aparte de que el proceso de paz o la implementación del acuerdo, como su merced lo puso, está como en esta disyuntiva entre o doy el salto a la paz o vuelve el ciclo de guerra. Tenemos este sector que no es cualquier sector, o sea, es un sector bastante importante de la sociedad civil que se ha logrado poner en contra del acuerdo por un sector político que le interesa esto. Y en medio de todo esto está el gobierno del presidente Iván Duque, que es como quien tiene las riendas en este momento y quien podría tomar las decisiones al respecto de qué se debe hacer, qué se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Cuál debería ser el papel de este gobierno? Quisiera ubicar lo siguiente también y sigo en esto. En el contexto del éxito, era un contexto internacional donde las izquierdas en América Latina estaban llevando procesos legales y en los Estados Unidos había un gobierno democrático. Al interior de Colombia, las élites progresistas, liberales como la santista, tenían un gran capital político que les permitía tener favorabilidad y las mayorías en el Congreso. Nosotros hoy, después de estos 7 años, el contexto ha cambiado en América Latina y nos encontramos en un contexto internacional donde las derechas y extremas derechas están en el poder. En Brasil, lo mismo pasa en los Estados Unidos y en Colombia, donde los sectores democráticos a favor de la paz no son tan fuertes en el Congreso, pero tampoco son débiles. O sea, estamos en un momento de gran disputa, de disputa entre los que quieren paralizar y desmontar el acuerdo, pero también de los que quieren seguirlo impulsando y que no sea fracaso. O sea, para la derecha no le es fácil desmontar el proceso, porque de todas maneras, así como existen emociones negativas, también existen las emociones positivas de la sociedad. O sea, también existen las emociones del eros, de la democracia, de la solidaridad, de la ecología, de los jóvenes que se resisten a más guerra en el país, a que las élites desmonten los temas centrales que tiene el acuerdo, que son fundamentales para el desarrollo del país. O sea, lo que me atrevo a decir es que se está avanzando en el proceso de paz, en temas importantes, pero no son los temas centrales de que generan la transformación social del país que se negociaron. O sea, a la derecha en este momento le interesa una paz mínima, o sea, una paz con minúscula, una paz de baja intensidad. Pero eso no significa que la paz esté muerta o la implementación esté muerta, ¿sí? O sea que en este momento están haciendo un proceso de implementación de gota a gota, de desgaste, de manipulación, de manoseo al proceso. Pero a la derecha sí le interesan 3 puntos centrales que los quiere llevar a cabo, que es la incorporación de los desmovilizados. Le interesa incorporarlos. ¿Por qué? Porque es bajo costo para ellos en un proceso de paz.
Segundo, le interesa desarrollar los PDEs. Y tercero, resolver el problema de los cultivos ilícitos. Son tres temas que a la derecha sí le interesa y que los va a llevar y los va a desarrollar en su implementación. La pregunta es cómo los va a desarrollar y qué clase de, con qué enfoque. Sí. Yoli, Sí, ¿hay me algo? gustaría, sí, me gustaría hacer un comentario. Digamos, en este contexto, lo que uno ve es que es aún mucho más loable lo que hace Rodrigo Londoño y los excombatientes que se quedan respaldándolo y que se quedan en el proceso de paz. En este contexto, digamos, de dificultad de la implementación, que si bien el gobierno Duque no tiene la autoridad, digamos, o el capital político para poder acabarlo realmente, ni siquiera ante la comunidad internacional, pero la situación no es fácil y aún así ellos se quedan ahí. Pero con la salida de la nueva guerrilla, pues que uno pensaría que podría afectarse aún más el proceso, de golpe podría ser algo bueno para el partido FARC en la medida que mejore su imagen ante la gente de Colombia, que una imagen que está muy desgastada, pero con esto de haberse quedado, tal vez esto podría fortalecerlos. ¿Qué opina, Marco? Sí, yo lo que opino es que me atrevería a decir, primero, que las FARC ha cumplido en un 80-90% con lo acordado. Que el Estado no tuvo la capacidad o que tiene un déficit de capacidad para poder cumplir. Que al Estado, al interior del Estado, existen muchas inercias, muchas rutinas que le es difícil cambiar. Que al interior del Estado hay élites que no le interesa el cumplimiento, sino totalmente el desmonte de la paz. Pero también hay sectores que les interesa el proceso. ¿Qué pasa al interior de las FARC? Que es como la pregunta central. ¿Qué pasa? Uno, lo primero que se puede atrever a decir es que lo que han vivido los excombatientes es dramático, porque para ellos no fue fácil dejar las armas y dar el paso a la paz. Pero como ha habido incumplimiento en su reincorporación, donde solamente el Estado ha sido capaz de dar comida, gasolina, ropa, construir unos campamentos, ¿sí? Pero no le ha dado respuesta a los problemas centrales económicos, familiares, de incorporación a la sociedad. Esto ha generado una gran reflexión al interior de las FARC. La pregunta que uno se tiene que hacer es, para las FARC, ¿cómo mantener una cohesión social, de partido, de grupo? ¿Sí? ¿Cómo mantener la cohesión en este contexto de tantas tensiones y tantos dilemas? Siempre las FARC fue cohesionado militarmente, porque tenía una organización militar de mandos jerárquicos. Pero cuando dan el salto a lo político y hacen la transformación política, ya no hay mando militar, sino que es una reflexión política. Y entonces la pregunta es cómo mantener la cohesión como partido político. Y uno se encuentra que el éxito de las FARC estuvo en los viejos mandos. O sea, hay un problema generacional ahí. ¿Sí? Los viejos, los comandantes viejos que negociaron, son personas que están seguras. El caso, por ejemplo, de Gentil Duarte es, desde el comienzo, tenía desconfianza y fue disidente a ese proceso. Y entonces se queda en las zonas del Guaviare. Entonces tenemos unos viejos que que desconfiaban, unas personas ya de 60, 65 años, gordos, barrigones,
que algunos dicen que se estaban haciendo un proceso para pensionarse, ¿sí? Como que, Rodrigo Londoño. sí, que estaban seguros, que Sí, están seguros en el están proceso seguros, sí. y que quieren dar ese proceso y quieren incorporarse a la vida política, pero viene el problema de la mayoría que son jóvenes. Los jóvenes sí viven la incertidumbre. Cuando yo estuve en las zonas de incorporación trabajando, la mayoría de los jóvenes eran mujeres, muchas mujeres, que querían tener familia, que se embarazaron, que uno apenas se incorporaron, quedaron embarazadas, que querían tener hijos, o sea, que querían una vida estable, que querían oportunidades de estudio, que querían... Son culturas campesinas, colonas, que siempre, como proceso cultural de ellos, siempre son colonizadores, que quieren construir pueblos, que quieren vivir colectivamente, que quieren vivir en comunidad. Pero, entonces, quiero dejar a esos jóvenes en esa incertidumbre, en un deseo de vivir de otra forma, pero ante un incumplimiento. Cuando yo hablaba con ellos, si por ejemplo llevaban sus hijos a la escuela y no había educación para sus hijos, ¿sí? Entonces, en ese desean incorporarse, pero tampoco está el mecanismo. Sí, que le dé. Entonces, quiero colocar a los jóvenes en esa incertidumbre. La pregunta central también, ¿qué está pasando en los mandos medios de las FARC? ¿Sí? Que son los que tienen mando, poder, y uno va a encontrar que el paisa son los mandos medios que dan el paso a la disidencia, ¿sí? O sea que en estos 3 años, las diferencias que había al interior de las FARC se fueron agravando, unos hacia la disidencia, otros a incorporarse a la sociedad, otros pueden tender hacia la delincuencia, y otros sectores a el juego político. O sea que la cohesión se está rompiendo. Se puede estar rompiendo, pero eso depende también de cómo la sociedad los entra a apoyar y cómo la sociedad puede llegar a generar un ambiente de apoyo a este proceso, o sea, dar el paso a la cultura política sin violencia en el país. Sí. Bueno, yo tengo varias preguntas al respecto de eso que su merced está mencionando, Marco. Lo primero que a mí me gustaría que su merced nos comentara un poco es, su merced ha mencionado, y eso lo sabemos, digamos, quienes estamos al tanto del proceso de paz, que el gobierno ha incumplido. Entonces su merced menciona, bueno, les dio comida, les dio gasolina, pero no les ha dado, por ejemplo, lugar para educar a sus hijos. Yo supongo, no estoy muy bien enterada, pero supongo que también hay problemas en el acceso a salud. Bueno, debe haber una serie de situaciones precarias en las que están estos excombatientes. Y hay otros puntos que el gobierno tampoco ha cumplido del acuerdo de paz, porque la gente que no está tan enterada de repente cree que el proceso de paz era solamente perdonarles la cárcel y aceptarlos en el Congreso, y no, el proceso de paz tiene muchísimos puntos de participación política, de distribución de tierras, de agro, de género. Bueno, entonces a mí me gustaría que su merced nos comentara un poco sobre cuáles han sido esos puntos en los que ha fallado el gobierno, ya que nos comentó también un poco sobre los que sí ha cumplido o que sí tendría interés en cumplir. Y lo otro que a mí me gustaría conversar con su merced es de qué manera nosotros podríamos
o cuál sería nuestro compromiso como ciudadanos, primero con los excombatientes, o sea, cuáles son las necesidades de esos excombatientes de ser incorporados a la sociedad civil. O sea, me explico, ellos han vivido la gran mayoría toda su vida en la guerra, ellos necesitan comenzar desde lo más básico, que es construir un proyecto de vida. Entonces, de repente nosotros como sociedad civil que los estamos recibiendo tenemos un papel allí también, y tenemos un papel también de presionar al gobierno para que cumpla estos acuerdos y de conversar con los sectores ciudadanos que no están de acuerdo, a los cuales se han movido estas emociones de odio que su merced mencionaba al comienzo. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad enorme, y tenemos como que en nuestras manos podemos dar ese salto o hacia la paz o hacia el nuevo ciclo de violencia, pero tenemos que saber cómo dar ese salto. Sí, voy a tocar un punto sobre lo que me acabas de preguntar, sí. Casi lo que significa el fin del conflicto. Un punto de los acuerdos, el fin del conflicto. Ajá. Y entonces volvamos otra vez a la incorporación. Para las FARC, la incorporación debía ser colectiva. Uh-huh. El gobierno había tenido experiencia, pero la incorporación con el M-19 en forma individual. Y con las mismas FARC. Entonces comienza una tensión. Uno lo que apenas sí puede decir que ha avanzado positivamente y exitosamente fue la entrega de las armas en forma ejemplar. ¿Sí? Que fue el cumplimiento Por de eso, ellos. Bien. Segundo, el tránsito a partido político en un periodo de tiempo muy corto. Uh-huh. También avanzamos. Eso sí fue del gobierno. Claro. Más de 13.000 excombatientes acreditados. Uh-huh. También es un éxito. ¿Sí? Uh-huh. También puede ser que el gobierno comienza a ofrecerle una salida de tierra para algunos sitios. También uno puede decir que va avanzando. ¿Sí? Uh-huh. ¿Dónde comienzan dónde no se avanza? En solo el proceso de incorporación. Primero, las dificultades para brindarle seguridad, ¿sí? Uh-huh. Pues no hay una figura jurídica que respalde este proceso en sus términos de seguridad, ¿sí? Uh-huh. Pero también las inercias en la institucionalidad, que no permiten una incorporación colectiva, o sea, que no le brindan condiciones para esa incorporación colectiva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la FARC está en un dilema que tiene un proyecto algunos tienen un proyecto político socialista o comunitario. Uh-huh. Y por eso quieren una incorporación en economías colectivas. Uh-huh. Y quieren luchar por una economía colectiva en un contexto neoliberal y capitalista de sálvese quien puede. Ay, o sea, es esa incorporación colectiva, ¿sí?, está en dificultad. ¿Dónde están los riesgos hoy en este proceso? La lentitud del proyecto de incorporación en forma económica. Uh-huh. O sea, esa lentitud, ¿sí? O sea, que el 86% después de 3 años, el 86% de los combatientes aún no tienen un proyecto económico uh-huh. y social, ¿sí? Que más del... ese es un punto gravísimo. Segundo, sí. La inseguridad jurídica y física, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay tendencias a las dinámicas violentas. Eso es con respecto como al proceso, uh-huh. pero también al interior de las FARC, ¿sí? Decíamos, hay un problema de cohesión, un problema de incertidumbre, pero también hay tendencias, ¿sí?, al interior de ellos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque algunos quieren levantar las banderas del socialismo. Uh-huh. Cuando dieron el paso a partido político, ese fue uno de los grandes temas de debate, si quitarle el nombre a las FARC uh-huh. o colocar otro,
Entonces había las tendencias, los de la rosa, los rosados de la rosa, y los que querían mantener el nombre de las FARC. O sea, en la actual coyuntura política, de crisis en el contexto latinoamericano del socialismo, con lo que ha pasado en Bolivia, en Venezuela, con lo de Nicaragua, levantar unas banderas del socialismo para algunos sectores era la muerte total del partido político. Claro. Esa incorporación en este contexto de emociones negativas, de derechización, levantar esa bandera era un problema. Yo creo que al interior de la FARC, por eso tenían muchas dificultades. Y creo que la disidencia lo que muestra es esa dificultad interna. Porque un sector de las FARC, que es la del sector de la Rosa, quiere entrar a ampliar la democracia, jugar a la participación democrática y cómo ampliar la democracia, cómo construir un nuevo Estado, ¿sí? Porque no están de acuerdo con el Estado actual. Quieren unas nuevas propuestas económicas y desarrollo en los territorios, una nueva mirada ecológica del país. Pero la tendencia disidente, digamos, me atrevo a decir, que sí quiere levantar las banderas del socialismo. Y eso puede ser demasiado arriesgado, y la pregunta es, en esto, ese salto aventurero, casi suicida, ¿hasta dónde lo podrán sostener? Por eso la derecha coloca y hace y quiere llevar a escala internacional de un juego de poder esa disidencia. O sea que esa disidencia está en relación con Venezuela, y que es un proyecto militar socialista lo que se quiere imponer en América Latina. Para generar miedo, ¿no? Para generar, claro, temor y descalificar el proceso de paz y de negociación. Chicas, ¿ustedes qué opinan? Bueno, pues nosotros hacíamos una lectura, no sé si equivocada o tal vez también por esa emoción, pero siempre nos pareció que la disidencia no iba a parecerse a una guerrilla, todo lo contrario. De hecho, nos parecía que confirmaba todas las peores sospechas y denuncias de la derecha de que en realidad ellos sí tenían vínculos con el narcotráfico y que terminan en disidencia realmente por estos motivos, porque no se quieren acoger a la JEP, como sí pasó, ¿no? Porque es real, pues, que no se quisieron acoger a la JEP. Entonces, ahí digamos como que habría una diferencia de percepción, o no sé si de opinión, pero cómo interpretar esta otra posición, por lo menos, que también ha estado muy en boca de la gente. Yo lo que me atrevería a decir en este momento es que hay una gran disputa voy a utilizar un nombre, por la chapa. Las FARC, la disidencia de las FARC va a luchar por mantenerse como un grupo guerrillero político. Y la derecha va a tratar de demostrar que no lo son, y que son unos delincuentes, que son unos criminales, ¿sí? Y esa disputa, esa tensión, detrás está el narcotráfico, la coca. Lo que yo sí me puedo atrever a afirmar es que la coca está alimentando todos los grupos armados violentos del país. Independientemente si hay corriente paramilitares o delincuencia común o al Ejército de Liberación Nacional o estas disidencias. O sea que uno de los elementos de alimentar, financiar la violencia en Colombia, ¿sí? Se están alimentando todos de los cultivos ilícitos o de la coca, ¿sí? Del narcotráfico, que es
en un contexto donde el dólar tiene un buen precio. ¿Sí? Entonces, trabajar con los cultivos y con la coca es el elemento central para alimentar una guerra. O sea, que si el país reedita la guerra, la política por vía armada, todos se van a fortalecer y sostener desde los cultivos ilícitos. Que ese es otro tema, o sea, podríamos aquí estar hablando horas y horas porque el tema del narcotráfico también tiene muchísimas aristas y muchísimos aspectos a considerar. Es bastante complejo porque también ahí uno entra a pensar en el sustento de los campesinos que cultivan que hacen este tipo de cultivos y en fin. Dianita, ¿tú tienes alguna pregunta? Diani. Sí, aunque voy a devolverme con mi pregunta, porque la tengo aquí anotadita ya hace rato, entonces debo recoger palabras que ya había dicho Marco Fidel anteriormente cuando hablaba de la paz mínima y describía lo mínimo que sería esa paz, que es lo mínimo que para la derecha es importante, como los PEDETs, la reincorporación, la sustitución, con lo cual confieso, sentí algo de alivio porque para mí el cumplimiento de los PEDETs y el sacar adelante los ETCRs me parece clave dentro de este proceso. Pero entonces eso me creó otra duda, ¿qué es lo que se queda por fuera de la paz mínima? Y específicamente lo que respecta a verdad y reparación, a las víctimas, a la JEP, a la Comisión de la Verdad. Yo lo que me atrevería a decir con respecto a la JEP, primero afirmaría que avanza. Uno puede atreverse a decir que en este momento las tres instancias se encuentran en funcionamiento. De la JEP. La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda. Okay. O sea que las tres están en funcionamiento. La JEP en este momento tiene 38 magistrados, ¿sí? Y tiene una ley de funcionamiento interno. Y tiene 11.661 personas que se han acogido a la JEP, ¿sí? Y está trabajando en 7 casos en este momento. La Comisión de la Verdad tiene 11 comisionados nombrados y tiene unos recursos, ¿sí?, para empezar a trabajar en las regiones. O sea, ha creado una infraestructura para trabajar. Y la unidad de búsqueda tiene 10 funcionarios y ya tiene una estructura metodológica. O sea, que podríamos decir ahí que está avanzando. ¿En qué no está avanzando? ¿Sí? Pues en la reparación administrativa. O sea, no hay indemnizaciones. Hay una desconexión total con la integralidad de la reparación a las víctimas. ¿Sí? O sea, no hay restitución, no hay medidas de satisfacción, no hay reparación psicosocial y no hay una comprensión del proceso en forma colectiva. ¿Dónde están los riesgos en este momento para la sociedad y para el país? Pues que hay intentos de bloqueos políticos a la JEP, ¿sí? Que la quieren reformar de manera en que no se juzgue a los militares y que no se juzgue a los terceros. ¿Y qué está en riesgo? La falta de difusión territorial articulada a los mecanismos del sistema. O sea, la desconexión del sistema con las regiones. Sí. Y otro riesgo es el intento de limitarle sus recursos. Eso sería con respecto al sistema. Pero a mí también me gustaría hablar un poquito sobre la reforma rural integral. Sí, yo le iba a preguntar de eso. Entonces. Lo mismo, voy a seguir la misma lógica. ¿Qué avanza? Es que en este momento tenemos 170 pactos municipales, 16 PEDETs o pactos regionales, ¿sí? Y una ruta única de implementación en el plan de desarrollo.
Lo que no avanza, un avance muy lento en el acceso a la tierra. ¿Sí? Faltan 1.200 millones de hectáreas para el fondo de tierra, para la formalización. ¿Sí? Se han formalizado 1.900 de 7.000 millones de hectáreas. No hay dotación de bienes públicos para cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. ¿Dónde están los riesgos en este momento? En ese dilema que estoy colocando de los riesgos. Pues que hay bloqueos políticos y violentos. O sea, se quiere volver a las armas en las regiones, la presión violenta a todo líder que busque apoyar la paz, que busque cuestionar los modelos extractivos y que busque proyectos ecológicos. O sea, ahí hay un bloqueo muy fuerte de gran amenaza, pero también hay un recorte presupuestal al proceso, a la ART, ¿sí? Y lo mismo, hay rutinas e inercias en los funcionarios para que esto no se lleve a cabo. Por eso decía, hay un manoseo, un desgaste a la participación ciudadana que está tratando de reclamar y que se cumplan los acuerdos. O sea que en este momento el pacto de palabra, el pacto de caballeros de élite que se dio en La Habana está en riesgo. Puede estar que estemos ante un incumplimiento de élites. Sí, este básicamente es el riesgo principal que se ve más, que es más evidente con el anuncio del regreso a las armas de los líderes, de algunos de estos líderes cabecillas, y pues que de todas maneras nosotros hemos estado alertando desde casi que del comienzo. ¿Tú qué opinas, Yoli? No, pues realmente me preocupa me preocupan dos cosas, como que el riesgo que pueda haber de que los excombatientes que se acogen al proceso de paz puedan decidir irse a la nueva guerrilla, es una cosa, y la otra cosa es pues sus vidas, y no solamente sus vidas, sino también la estigmatización de otros líderes sociales que incluso no tengan absolutamente nada que ver con la guerrilla. No sé en ese contexto si haya algo para agregar sobre la decisión de esta disidencia para alejarse del proceso. Yo estoy de acuerdo con Yolima. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, claro. Que uno de los grandes riesgos que tenemos en el país es la estigmatización con los líderes sociales, con los incorporados y con las FARC. O sea, ese ya sería el tema de la participación política, el segundo punto del acuerdo. Uno podría decir que es positivo y que ha avanzado, ¿sí? Es que se sacó adelante el estatuto de oposición. Y hoy tenemos un estatuto de oposición en el Congreso que ha tenido efectos inmediatos. Pero también podemos decir que en el gobierno hoy las mayorías ya no las tiene el Centro Democrático en el Congreso, que es algo muy positivo. Pero también que la oposición puede hacer control político y que viene haciendo control político en el Congreso y que tiene una gran movilización a nivel nacional y que grandes sectores de la sociedad civil están apoyando este proceso de paz y a estos partidos de oposición. Eso uno podría decir que avanza, pero ¿dónde sí están los riesgos? En el asesinato a líderes, ¿sí? En bloquear todo lo que brinda la protección a los líderes sociales y a las FARC. O sea, en eso no se ve ningún resultado concreto. O sea, solamente se hicieron normatividades, pero no hay operación, no hay acción sobre eso. O sea, que prevalece
más bien una orientación reactiva, más no preventiva. O sea, que lo que prevalece es después de que han asesinado, pero no a resolver el problema. O sea, el Estado con su aparato no resuelve el problema de garantizarle la seguridad y el derecho de los líderes y sí los están estigmatizando y están generando condiciones para su asesinato y generar mayor incertidumbre. ¿Por qué esto? Porque hay sectores de la sociedad, sectores de las élites que necesitan mantener un enemigo eterno en el país para mantener la guerra. Sí. Y su interés es mantener un enemigo interno eterno. Y lo están logrando. El salto que dio, el hecho de Santrich, Iván Márquez y todo esto es garantizar el enemigo eterno, porque al centro democrático y a la derecha le conviene eso para fortalecerse políticamente en un momento en que viene en caída. Bueno, Marco, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y digo desafortunadamente porque está muy interesante y está muy completo el análisis que nos estás presentando. A mí me gustaría preguntarle a Yoli y a Diani que nos dieran como sus puntos de vista, su cierre, y pues también les daré el mío, pero me gustaría al final que su merced nos diera un cierre general de todo este panorama y de repente pensar qué podríamos hacer para evitar que esto ocurriera, cuál sería el mecanismo como colectivo para evitar que tuviéramos este enemigo interno eterno. Entonces, chicas, cuéntenos sus consideraciones finales. Bueno, a mí me gustaría decir que los que estamos a favor de la paz y los que soñamos a una Colombia en paz no podemos desfallecer ni dar el brazo a torcer. Nadie dijo que sería sencillo y hay que apoyar el proceso hasta el final. Y para eso, pues, también hay que acudir a la solidaridad internacional y a la presión internacional, porque si bien esta debe ser una de las principales presiones que recae sobre el gobierno del presidente Duque. Así que, digamos, mi postura es de esperanza y de trabajar con todo para poder tomar la opción de dar un salto a la paz. Gracias, Yoli. Diani, ¿tú qué opinas? Bueno, yo sigo reflexionando sobre muchos aspectos mencionados por Marco Fidel. Yo creo que necesitaré unas 2 o 3 escuchas de nuevo de repeticiones del programa para meditarlo un poco más. Quedo, como les decía, tranquilizada por un lado, por esa paz mínima, pero preocupada por otro, por lo que se queda por fuera, incluyendo por supuesto la reforma rural integral, que era muy importante, pues no solo para los excombatientes, sino para muchas comunidades campesinas en Colombia. Y bueno, otra cosa con la que quedo preocupada reflexionando sobre las palabras de Marco Fidel es todos aquellos sectores que se alimentan y se mantienen vigentes gracias a la guerra. Y yo creo que aunque él habla de la ultraderecha y habla del centro democrático, tristemente no son los únicos. Hay otros sectores que se han visto bastante alimentados y fortalecidos con banderas de guerra. Entonces, creo que es importante también desde nuestro propio desarme de corazones y nuestra militancia, pero por la paz, tratar también de no alimentarnos de la guerra, de seguir rodeando el proceso y la implementación, porque finalmente, aunque hubo unas etapas exitosas que nos mencionó Marco Fidel,
pues lo bueno apenas se mínimas. supone que comienza. Se supone que ahorita es que arrancamos a consolidar lo que debe ser la paz sostenible, duradera, y qué es lo que realmente se queda por fuera de esa paz mínima. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Diani. Yo creo que la clave es lo que tú dices, desarmar el corazón. Yo creo que nosotros podemos contribuir a que los sectores de oposición, los sectores políticos que apoyan la paz ganen más capital político si nos ponemos a conversar con aquellos ciudadanos que han sido que han comprado este discurso guerrerista y de odio. Si de alguna manera logramos desarmarnos nosotros y traerlos para aquí, para esta orilla. Yo creo que definitivamente no podemos desfallecer, o sea, todo el trabajo de La Habana, todo el trabajo posterior, vale la pena el esfuerzo que han hecho los excombatientes, vale la pena el respeto por las víctimas, porque se merecen verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces yo creo que definitivamente vale la pena que nosotros nos esforcemos por dar ese salto, por una paz con mayúscula, por una paz máxima y con mayúscula, y que obviamente no es fácil, pero es posible y tenemos que comprometernos con ella. Sí, yo para finalizar estoy de acuerdo con que lo que se pueda trabajar internacionalmente es importante y fundamental. Lo que no ha permitido el desmonte es la cooperación internacional y la presión internacional. Ese es un punto que habría que dejarlo muy claro. Lo segundo, como decía, se ha avanzado en temas importantes, pero no en las grandes transformaciones fundamentales. Y como nosotros estamos en las ciudades, un tema central para Colombia es que la ciudad se conecte y haga una mirada hacia la Colombia periférica. Porque nosotros como Colombia somos 3 Colombias. La Colombia del centro, Bogotá, Cali, Medellín, ese triángulo de oro, que es lo moderno, lo integrado. La Colombia intermedia y la Colombia periférica. O sea, la Colombia de nuestras fronteras. Y donde se va a vivir la guerra y donde se está viviendo la guerra en este momento es en la tercera Colombia. O sea, que la guerra se irá a profundizar y será de alta intensidad en el Catatumbo, en el Chocó, en Arauca, en el Cauca, en el Guaviare, en el Putumayo, o sea, en toda la Colombia periférica. Y una de las grandes transformaciones que tenemos que hacer y de las grandes solidaridades que tiene que hacer Bogotá es solidarizarse con esa Colombia que está sufriendo y que nos está pidiendo a gritos que se cumpla los acuerdos y que esta Colombia se preocupe por la otra Colombia. Y creo que ahí es donde está la emoción positiva. O sea, todo ciudadano tenemos que tener voluntad de participar y preocuparnos por la otra Colombia. Y esa preocupación es nuestra esperanza. O sea, si hay voluntad es porque hay esperanza y sería una emoción positiva del eros, de la vida, de la solidaridad, de la cooperación como ciudadanos para construir una paz más incluyente. Yo creo que eso que su merced dice es importantísimo porque Bogotá se precia de ser alternativa y se precia de votar alternativo, pero entonces esos votos y ese comportamiento electoral se tiene que transformar en un comportamiento participativo ciudadano real. Sí, entonces salirse de pronto de esas dinámicas electorales y irse ya a las dinámicas más sociales. Bueno, Marco, muchísimas gracias.
creo que muy enriquecedora esta charla y esperamos que podamos continuarla en otros ámbitos. No, yo Al con- menos volverlo a invitar otra Al vez menos sí, en otro contexto. que volvamos a tenerte por aquí. no, yo puedo invitar gente del equipo del cine Claro, que quieran claro que y, sí. y que puedan participar porque hay gente muy joven que tiene muchas reflexiones sobre estos temas claro y que que lo sí. están trabajando. Todos son bienvenidos. Chicas, me alegró mucho como siempre conversar con ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Igual para ustedes también. Descansen pues. Y yo les mando aquí calorcito a Yolima y a Diana. Eso, les mandamos calorcito desde acá. Y un solecito Muchas así gracias, brillante. que hace mucha falta. Aquí está sobrando ya un poquito. Chao. Hasta luego. Chao. Charlie.